Estado, los elementos del Estado, el poder del Estado con respecto a lo que nosotros llamamos los elementos del Estado. Aquí es importante que ustedes tengan bien presente lo que vieron en teoría general del Estado, y que creo que se los repetí, sí, se los repetí en la segunda unidad y se los dije varias veces. Los elementos del Estado son tres: tiene que ver con el poder, tiene que ver con el territorio y tiene que ver con la población. Poder, territorio y población. Entonces, cuando estamos hablando de formas de Estado, nos estamos refiriendo, jóvenes, a las diversas formas de organización política. Cuando hablo de organización política, me refiero al Estado. Cómo se organiza, la estructura de la organización política de ese Estado. Es decir, la configuración de ese Estado en su conjunto, a partir de cómo se relacionan esos tres elementos que les dije. Los elementos del Estado, que es el poder, el territorio y la población. Entonces, cuando me refiero a la relación entre los elementos constitutivos, es decir, cómo se relacionan esos tres poderes o el modo en que se ejerce la soberanía estatal, o cómo se ejerce el poder de ese Estado con respecto al territorio y con respecto al pueblo. Entonces, cuando yo les estoy hablando de la forma de Estado, tiene que ver con esa estructura de la organización política. ¿Cómo es esa organización o esa estructura de ese Estado? Y por otro lado, ustedes van a encontrar aquí el concepto Estado, y cuando hablamos del concepto Estado, pues ustedes van a ver que si bien nosotros cuando hablamos del Estado, tenemos que ver todos los diversos elementos que conforman ese Estado. Tiene que ver, cuando hablamos de ese concepto Estado, pues entonces vamos a ver que tiene que ver con un todo de los diversos elementos que integran el Estado. Y al hablar entonces de Estado, aludimos a esa sociedad permanentemente establecida, a esa comunidad que está permanentemente establecida con un orden jurídico, es decir, todo el complejo de leyes u ordenamiento jurídico que está dentro de ese Estado. Nos referimos también al territorio de ese Estado. Cuando hablamos de ese Estado, recordemos que tiene tres elementos. Tiene que ver con un territorio, que es donde se asienta, con un gobierno, que ese gobierno es el que va a ayudar a alcanzar los fines o el bien común que persigue esa sociedad. Los fines que busca esta sociedad que está permanentemente establecida. Y de tal manera que tiene que ver también con los individuos que conforman. Y tiene que ver entonces con todo estatal, de esa estructura, de ese Estado, con todos esos elementos: su gobierno, su población, su territorio, una sociedad que es permanentemente establecida con un ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de Estado propiamente dicho, pues ustedes ven que tiene que ver con la totalidad del orden jurídico sobre un territorio determinado, y en la unidad que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como quién es el titular de la soberanía, que es ese Estado que la puede ejercer hacia afuera con otras potencias extranjeras. De tal manera entonces ustedes ven que cuando estamos hablando de estas formas de Estado propiamente dicho, pues tenemos que ver con estas figuras que ustedes pues tiene que ver, pero lo que me importa es esto: identifiquen cuando hablamos de formas de Estado, y que identifiquen bien que tiene que ver con la estructura de la organización del Estado, cómo se relaciona el poder con respecto al territorio y con respecto a la población. Que no lo vayan a ir a confundir cuando entremos al tema que tiene que ver con forma de gobierno, que es muy diferente, para que ustedes pues, puedan ir viendo a qué nos referimos con esos conceptos. Si solo soy yo, tal vez Carla, disculpe, tal vez me puede ayudar desactivando el micrófono.
Gracias, Carla. Ay, disculpe que se había interrumpido. Lo siento, No se preocupe, no se preocupe. Entonces, jóvenes, cuando hablamos entonces de estos conceptos de forma de Estado, pues a eso es que nos referimos. Tiene que ver con toda esa organización, la estructura organizativa de ese Estado. Voy a desactivar, ya, voy a cerrar acá, porque había activado, pero ver de tal manera entonces que ustedes van a ver que a eso nos referimos cuando estamos hablando entonces de la forma de Estado, que tiene que ver con cómo se relacionan los tres elementos de ese Estado en su conjunto, es decir, los elementos del territorio, población y poder, que también lo conocemos por poder. En este sentido, pues entonces ustedes van a ver que cuando hablamos de esas formas de Estado, que tiene que ver con esa distribución de lo que nosotros llamamos el conjunto de elementos que caracterizan un ordenamiento referido en cuanto a los objetivos que persigue ese Estado o esa organización política. Y la misma, pues entonces vamos a ir viendo que tiene que ver con cómo está estructurado el Estado propiamente dicho. Y dentro de estas mismas, pues vamos a encontrar la típica que nosotros llamamos la clasificación de las formas de Estado. En primer lugar, vamos a encontrar lo que nosotros llamamos el Estado simple o unitario y por otro lado, el Estado compuesto o complejo. Me voy a centrar en este primero y les voy a decir... ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ok. Voy a subrayarlo por la persona que me pidió ahorita. La primera clasificación de las formas de Estado tiene que ver con el Estado simple o unitario. Y por el otro vamos a encontrar la segunda clasificación que tiene que ver con el Estado compuesto o complejo. La primera, como bien les decía, vamos a profundizar en la misma porque quiero que identifiquen para que vean y empezando con el tema, Honduras se incluye dentro de estas clasificaciones en esta primera, en estado simple o unitario. ¿Por qué les digo que es importante pues, que vean esta en cuanto al estado simple o unitario? Pues, por la definición que vamos a ver con respecto a esta primera. Cuando estamos hablando de un estado unitario simple, lo primero que ustedes tienen que ver es que se trata de un estado centralizado. Un estado centralizado que tiene la unidad de los poderes, de sus poderes. ¿Y de cuáles poderes estamos hablando? Pues de los tres poderes que hemos, que hemos venido viendo a lo largo de esta primera unidad. Entonces, cuando hablamos de Estado unitario simple, tienen que hablar de la centralización de ese Estado. De esa unidad se deben de tener los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y también tiene que ver con la unidad del orden jurídico, es decir, de las leyes, de la Constitución. De tal manera, ustedes van a ver entonces que cuando estamos hablando de un Estado unitario, lo primero que van a ver que posee un solo centro de lo que nosotros llamamos la cuestión política y administrativa o gubernamental. Un solo centro. El poder político en su totalidad, tanto sus atribuciones como sus funciones, van a ver ustedes que en este Estado unitario simple, pues depende de un único titular, que es la persona jurídica que el Estado tiene de organización. De tal manera que vamos a encontrar que todos los individuos, pues, es decir, los ciudadanos, nosotros como particulares dentro de ese Estado, vamos a estar bajo la soberanía de ese titular único y vamos a obedecerlo y vamos a estar subordinados bajo esa misma autoridad. Y vamos a ver que tenemos un mismo régimen constitucional para todos los individuos. Existe un único régimen constitucional y tiene que ver en que todos y cada uno de estos individuos, es decir, de la población, estamos regidos por las mismas leyes. Es decir, las leyes que emanan del legislativo son aplicadas de forma general a todos los miembros de esa colectividad. Y
de tal manera, pues entonces que ustedes van a ver que las leyes aquí en Honduras dictadas por el legislativo, por el Congreso Nacional, pues aplican a todos y cada uno de nosotros. La función administrativa que está a cargo del Ejecutivo, que la cabeza está el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, la Secretaría de Estado, pues ustedes van a ver que todo el plan de nación, toda la función administrativa, pues está bajo la dirección del Presidente de la República. Y esos planes y esa dirección, esa función administrativa, pues aplica al Comité General del igual toda la función que ven que tiene que ver con el sector justicia, en Honduras pues está distribuida a través de la Corte Suprema de Justicia, que se regula a través de los diferentes juzgados, cortes de apelaciones y las salas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que los mismos pues estamos bajo ese mismo régimen. Por tanto, pues vamos a ver, y por eso les decía que estamos hablando, cuando hablamos de estado simple o unitario, tiene que ver con ese estado en el cual, pues, como ustedes lo ven, está bajo una misma dirección. Es decir, los poderes están en sí unidos. Por tanto, vamos a ver entonces que el estado unitario, todos los ciudadanos, individuos, los sujetos que están dentro de este territorio, vamos a estar sujetos a una sola institución o a una sola autoridad. De tal manera que esa autoridad única, porque le estoy hablando de un poder único como es el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, con una sola jurisdicción nacional, que es la Corte Suprema de Justicia en el caso de Honduras, que es parte a nivel nacional, con un solo régimen competencial constitucional, es decir, un solo régimen constitucional y un ordenamiento jurídico que es común para todos y cada uno de nosotros como Honduras. Es decir, un régimen jurídico que se aplica con carácter general a todos y cada uno de esa población que forma parte de esa organización política, que es uno de los elementos del Estado. Este Estado unitario, que ustedes lo van a evidenciar a través de esos tres poderes que les he citado, van a ver entonces que pertenecen a una sola instancia o a un solo titular, que es el Estado propiamente. De tal manera que van a ver entonces que cuando estamos hablando de un Estado unitario, por eso hablamos de centralización. Son estados unitarios o centralistas, como ven ahí en la diapositiva. ¿Por qué? Pues vamos a ver que se centraliza el ejercicio del poder público. De tal manera que ustedes van a ver entonces que el Estado unitario está dado por una soberanía que es genérica, es decir, que es general, que es una soberanía donde todos y cada uno de nosotros como individuos la ostentamos, pero la depositamos en esos poderes, que va a ser aplicada de forma general, es decir, a todos y cada uno de los individuos en todo el territorio nacional, es decir, todo lo que ya ustedes conocerán por territorio, que tiene que ver con el espacio aéreo, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el subsuelo, tiene que ver con los mares, tiene que ver con las aguas, los recursos naturales, áreas protegidas, todo eso. Y vamos a ver que existen órganos centrales que son esos órganos quienes van a dirigir todo ese Estado unitario. De tal manera, vamos a ver entonces que al Estado unitario le corresponde una forma centralizada en tanto lo jurídico como lo político en el ejercicio de lo administrativo. Tanto en la función jurídica, ustedes van a ver que es para todo, general, para todo el territorio. Igual lo que tiene que ver con lo administrativo, donde vamos a encontrar un poder central, que de ese poder central van a emanar todo lo que son las decisiones políticas del Estado y por lo tanto va a haber una sola competencia en todo el territorio nacional. Y al hablar de una sola competencia, pues viene este término que ven aquí, homogeneidad del poder, que está aquí en la diapositiva, en la parte final de lo que llamamos Estado simple o unitario. Y cuando llamamos esa homogeneidad del poder, pues a lo que se refiere es que las instituciones, tanto legislativas y administrativas, no van a existir órganos distintos a ejercer.
está una función legislativa encargada al poder legislativo, que en este caso el Congreso Nacional, y la función administrativa que ejerce el Ejecutivo, pero que no va a estar distribuida en varios actores, sino que no va a estar distribuida, mejor dicho, en varios órganos, sino que existe un solo órgano. ¿Cuál es el órgano? El Poder Legislativo, que va a ser ejercido en este caso por los 128 diputados, pero eso no significa que esos 128 diputados son 128 órganos distintos, sino que ellos en su conjunto toman las decisiones de forma colegiada, es decir, entre los 128 diputados discuten las leyes, las debaten y llevan un estudio, un análisis y una aprobación siguiendo el procedimiento constitucional, y van a ver entonces que estamos hablando de un órgano y por tanto hablamos de una unidad legal. A eso se refiere cuando estamos hablando de este término en cuanto al Estado unitario. Es decir, existe un único órgano y es lo que sucede en el caso de Honduras. Ustedes puedan ver que en el caso de Honduras pues, tenemos un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial que ejercen estas funciones que han sido encomendadas, y de tal manera entonces que vamos a ver entonces que cuando hablamos de este tipo de forma de Estado, vamos a ver entonces que cuando hablamos de Estado simple o unitario, tiene que ver con un único poder territorial y un único ordenamiento jurídico. Un único poder territorial significa que aplica en todo el territorio nacional. Es decir, esas disposiciones de ese poder, de esos poderes, va a aplicar en todo el territorio nacional. Y a su vez, cuando hablamos de un único ordenamiento jurídico, es esa generalidad de las leyes que se van a aplicar a todos sin distinción alguna. Vuelvo a repetir, nos referimos a un único poder territorial y a un único ordenamiento jurídico. A eso se refiere cuando hablamos de Estado unitario o de Estado simple. ¿Y a qué más van a ver que tiene que ver este mismo concepto? Pues van a ver entonces que cuando hablamos de Estado unitario deben identificarlo con estos conceptos que les estaba dando. En un primer momento, que tiene que ver con la centralización política, que aquí está. O sea que si yo los pongo en examen y les digo tipo de Estado que tiene centralización política, pues ya van a saber que es el Estado simple unitario, y a su vez la homogeneidad del poder, es decir, que existen órganos únicos y no van a haber una diversidad de órganos ejerciendo esas funciones legislativa, ejecutiva y judicial, y de tal manera entonces que vamos a ver que todo ese Estado unitario pues se van a aplicar las leyes, el poder de forma unitaria y de forma general en todo su territorio, y esas leyes tienen implicancia de carácter general. Ahora bien, en este se aplica el Estado de Honduras. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en el Estado de Honduras las leyes aplican en todo el territorio nacional. La justicia constitucional de igual forma la van a ver, que le ejerce el poder judicial y que aplica a todo el territorio nacional desde este poder, y no existen varios órganos, que va a ser lo diferente a lo que vamos a ver ahora. Hasta ahorita me entendieron entonces este primer concepto. Lo que no le entendí mucho fue lo de homogeneidad. Cuando hablamos de homogeneidad, vuelvo a repetir este concepto. A lo que se refiere es que ustedes van a ver que en las diferentes instituciones, ya sea legislativas o administrativas, va a existir un único órgano, es decir, un único órgano que ejerce la función legislativa, un único órgano que ejerce la función ejecutiva, y no van a haber diversos órganos. Si bien es cierto, por ejemplo, el Congreso Nacional está conformado por 128 diputados, los 128 conforman el poder legislativo, es decir, un único poder que genera leyes de carácter general en todo el territorio nacional. ¿Me entiende ya? Sí, o... Ahí sí lo que no me captaron esa abogada, ¿sí? que dijo que tenían necesidad política el Estado simple y unitario. ¿O cómo fue que dijo?
Lo que caracteriza al Estado unitario era lo que les decía, centralización política. Es decir, que ese poder se ejerce en todo el territorio. Y eso, ahí está, Estado unitario o centralista. Y en cuanto al poder, la forma en que se distribuye es a la homogeneidad de un único poder y que no existen varios poderes ejerciendo esas funciones que les he indicado. Por otro lado, ya me quedan 6 minutos, tiene que ver con el estado compuesto o complejo. Dentro de este tipo de estado compuesto o complejo, quiero que ustedes vean que el más conocido y el que actualmente está vigente es el famoso Estado federal. ¿Ok? Vuelvo a decir, el más conocido y el que actualmente se aplica es el Estado federal. Las confederaciones, pues vamos a ver que actualmente existe con el Commonwealth de Gran Bretaña. Esto lo vamos a ver ya cuando veamos las confederaciones. No obstante, acá ahorita ocupo que se centren para que vean la diferencia, por ejemplo, en lo que les estaba hablando, porque somos estado simple unitario, no estado compuesto o complejo, que es la otra definición en cuanto a la clasificación de las formas de estado, porque cuando hablamos de estado compuesto o complejo, vamos a hablar de esto que tiene que ver con una colectividad que puede ser divisible en partes internas. De tal manera que vamos a ver que todas ellas son merecedoras por sí mismas de lo que nosotros denominamos Estado. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de este estado compuesto o complejo? Pues cuando ya estamos hablando de los estados compuestos o complejos, ahí es donde ustedes tienen que ver que a lo que se refiere es que el estado compuesto o complejo es aquel que está conformado por un conjunto de estados. Por eso está aquí. Cuando hablamos de estados compuestos o complejos, son los que están conformados, organizados, integrados por un conjunto de estados. De tal manera que vamos a ver entonces que es un estado que está conformado o formado por otros estados menores. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué país podrían ustedes, que tal vez el más cercano, tenemos dos súper cercanos, y que son los más conocidos, México y Estados Unidos? Si ustedes ven la forma y la estructura, como está organizado ese estado de forma territorial, pues están conformados por varios estados que forman un estado federal. ¿Me entienden ya a qué se refiere este concepto? Entonces, tenemos que ver que ese territorio, ese estado compuesto o complejo, pues ustedes lo van a ver que el poder, es decir, quien ejerce el poder, va a estar dividido de forma territorial por un ordenamiento que se llama global o estatal, que es lo que nosotros llamamos los poderes federales, y por una pluralidad de ordenamientos territoriales, que son los famosos gobiernos locales o de las entidades federativas. Recuerden que el Estado federal está conformado por varios estados, o también se les conoce por entidades federativas. Vuelvo a decir, estados federados o entidades federativas. Y el Estado federal es propiamente dicho ese estado. ¿Y qué es lo que tienen que diferenciar en este Estado federal? Vamos a ver entonces que por un lado vamos a encontrar que en ese Estado federal existe unos poderes que van a llamar poderes federal, nacional, que son los clásicos 3 poderes que ya conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por otro lado van a estar lo que nosotros llamamos esa manifestación de esos poderes de orden interno o de orden público, que son por cada uno de esos estados o por cada una de esas entidades federativas, o sea, que tienen gobiernos propios, que pueden llegar incluso a interpretar la Constitución o en aquellos casos, o reformar la Constitución en aquellos casos que la Constitución les reconoce esa.
van a ver entonces que vamos a encontrar en este Estado federal un ordenamiento jurídico integral que se puede diferenciar en dos jurisdicciones. Por un lado está la jurisdicción federal y por otro lado vamos a encontrar lo que llaman las jurisdicciones de cada una de las entidades federativas. Y con esto va a terminar porque me quedan, solo para que me comprendan este concepto o a qué se refiere, porque me queda menos de